Buenas a todos. Esta es la tercera parte del cálculo de máximos y mínimos en funciones de varias variables. Concretamente, vamos a estudiar cómo calcular esos máximos y mínimos en la frontera de la función. Lo primero que me interesa es que veamos cómo se define una frontera en una función. Lo primero que tenemos que saber es que siempre tienen que estar las fronteras definidas para x e y, siempre. Entonces, el primer caso que nos podemos encontrar es que las fronteras estén definidas por un valor concreto. Por ejemplo, menos 1 y 1, menos 10 y 100, desde 0 hasta 15, siempre en función de un número, un valor concreto. Matemáticamente se escribe de esta manera. Entonces, la cuestión es que cuando nosotros definimos con un valor concreto, con un número, lo que estamos viendo es en realidad una línea recta. Es decir, cuando ponemos menos 1 y 1, menos 1 y 1, por ejemplo, estamos haciendo un cuadrado, tal y como vemos aquí. Que tenga un poquito de curva es por la perspectiva. Como es una figura en 3 dimensiones, estas curvas de aquí es lo que, por perspectiva, parecen que al ponernos perpendiculares a la superficie parezcan curvas, pero en realidad son simplemente líneas rectas. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, desde menos 1 a 1 en el eje X, son líneas rectas. Lo que le estamos diciendo a la función es, oye, no quiero saber absolutamente nada de lo que, de la forma que tienes fuera de estos límites. Entonces, solamente te va a mostrar los límites que estén hasta el valor 1, con lo cual eso es una línea recta. En menos 1 pasará un tanto de lo mismo, una línea recta, y para los ejes, perdón, para los límites del eje Y, pues un tanto de lo mismo. Esto será una línea recta y esto será otra línea recta. Bien, bueno, el caso que más nos interesa es el siguiente, porque ya no es tan sencillo como un número y ya está, sino que ahora nos va a venir una relación. Entonces, en este caso, en el x al cuadrado menos y al cuadrado que hemos estado trabajando ya, vamos a poner que los límites son de menos 1 hasta 1 para el eje x, pero en el eje y va a ser x más 1 para todos los valores que sean menores o iguales que 3. Entonces, ¿qué estamos haciendo de esta manera? Estamos haciendo, por decirlo de alguna manera, imaginándonos de esta manera, un corte con la forma de la línea x más 1, de la recta x más 1. Entonces, si nosotros vemos esto en una representación gráfica sobre y en función de x, vemos que es esta línea de aquí, que coincide perfectamente con esta que estamos viendo aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos calculando máximos y mínimos, ¿sobre qué eje estamos viendo la altura? ¿Sobre el eje Y o sobre el eje Z? Pues efectivamente, sobre el eje Z. Entonces, realmente, esta línea, esta superficie nos interesa para hacernos una idea de qué puntos estamos calculando, pero para saber la altura tenemos que ver la relación que hay entre el eje X y el eje Z. Entonces, eso quedaría de esta manera. Z, X. Lo que estamos haciendo aquí es coger esta representación gráfica y ahora la estamos viendo desde un lateral, que sería concretamente desde el lateral o desde el plano de X y Z. ¿Veis? Entonces, no concuerdan las representaciones esta de aquí por la escala, ¿vale? Pero sin embargo en esta representación de aquí, sí, si os fijáis, esta línea de aquí es la misma que define esta. ¿Vale? Que vemos nosotros aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros cuando estamos calculando máximos y mínimos, todo el rato lo que estamos haciendo es ver qué altura tiene cada punto, es decir, cuánto vale z en cada uno de esos puntos. Entonces, por eso la estoy poniendo así, porque a mí lo que pasa en y, relativamente hablando, para hacerme una idea de la altura de los puntos no me interesa, me da igual. Lo que sí que me interesa es qué altura tienen en z, cuál es el valor de z.
Bien, entonces aquí la vemos en 2 dimensiones y aquí cómo sería en 3 dimensiones. Bueno, entonces, ¿cómo sé yo digamos, qué función define esta recta de aquí? Pues eso se consigue viniendo a esto paso de aquí. Lo que hacemos es que sabemos que z va en función de x y de y. ¿Cuánto vale y? Habíamos dicho que ahora y era igual a x más 1, ¿verdad que sí? Pues entonces, sí, ahora sustituimos y por x más 1. Entonces, resolvemos la ecuación, que esto sería x al cuadrado menos y al cuadrado, pues ahora esto va a ser x más 1. Desarrollamos y vemos que en total nos queda menos 2x más 1, que sería justamente esta línea de aquí, ¿vale? Nos queda una función de x sobre z respecto a x. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve para calcular los máximos de la frontera. Ya sabemos que la frontera es esta zona de aquí, ¿vale? Lo que pasa en x e y, los límites de x e y, mejor dicho, pero lo que nos interesa es la altura. Entonces, cuando yo ya sé cuál es digamos, la formulita, la expresión que me dice los puntos, la altura de esos puntos, yo ya puedo ir valorando, ya puedo ir encontrando los candidatos y saber la altura que tienen. Bueno, vamos a ver un ejemplo un poquito más específico. Vamos a imaginar que ahora en vez de ser, por ejemplo, menos 2x más 1, perdón, x más 1, pues ahora es x al cuadrado. ¿Vale? Tenemos los mismos límites en x, pero ahora nos movemos en x al cuadrado y en y es igual a 1 o menor que 1. Vale, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo mismo. Nosotros, si os fijáis, cuando decimos que y es igual a x al cuadrado, ¿qué tenemos? Pues la típica parábola de toda la vida que hemos estudiado ya un millón de veces, pero la podemos ver porque estamos sobre el eje x y sobre el eje y, que sería esta expresión de aquí. Pero ¿qué pasa? Que volvemos a lo de antes. A mí no me interesa relativamente, quiero decir, para saber la altura, viendo o estudiando la función así desde este plano, no sé qué altura tiene z en cada punto, solamente sé los valores de x e y. Entonces, ¿cómo hago eso? A mí lo que me interesa es cuánto vale z según me voy moviendo a lo largo del eje x. Entonces, si os fijáis, cuando yo sustituyo el valor de y por x al cuadrado, hago lo mismo de antes. Desarrollo la formulita y me da que esto es x al cuadrado menos menos x a la cuarta. Y esto entonces es esta función cuadrática de aquí. ¿Cuántas soluciones vamos a tener para esto? Pues fijaros, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, sabiendo ya cómo va a ser esta función, ya sé que voy a tener 5 puntos para candidatos para ser máximos o mínimos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues ver el procedimiento para ir calculando esos puntos, que ahora os lo voy a explicar. Pero antes de eso, os añado un apunte más. Si ya estáis acostumbrados a usar matemática, como si no, os dejo esta expresión de aquí, estas líneas de aquí, para poder generar esta función y jugar con ella. Lo que estamos haciendo es que tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado, y los límites van a ser x elevado a más b. Entonces, por ejemplo, x elevado a 1 más b, que es 1, pues sería x más 1. Pues tenemos esta línea de aquí. Si pongo x al cuadrado más, por ejemplo, 0, pues tengo esta expresión de aquí, esta superficie de aquí. Si es más 1 o menos 1.
Lo que me interesa es que juguéis con ello y que tengáis una herramienta con la que podáis experimentar. Y si no estáis acostumbrados a usar matemática, pues ya sabéis, es momento de empezar porque os va a ayudar a poder jugar con las matemáticas y entenderlo todo mucho mejor. Bueno, vamos al procedimiento, que es lo que más nos interesa ahora mismo cuando ya tenemos claro lo anterior. Básicamente es hacer unos pasos similares a lo que vimos en el vídeo anterior. Ahora lo que vamos a hacer es solamente concentrarnos en la frontera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, siguiendo el ejemplo de antes de x al cuadrado menos y al cuadrado, nos dicen que es para y igual a x al cuadrado en todos los valores que estén o sean iguales a 1. Vale, o sea, que sean menores de 1 o que sean iguales a 1. Vale, pues entonces ya sabemos que la función que me va a salir es esta y procedemos primero a expresar z en función de y con este valor de aquí, ¿vale? Entonces x e y, que sería x al cuadrado, lo sustituyo, esto. Bueno, pues la derivada con respecto a x es 2x menos 4x al cubo, vale. Ahora, igual que hacíamos antes, tenemos que igualar a 0 para ver los puntos candidatos. Entonces, esos puntos candidatos, ¿cuáles van a ser? Los que me van a dar como pendiente 0. Es decir, van a ser una línea recta. Yo lo único que quiero ahora es saber en qué puntos va a haber aquí una línea horizontal con pendiente 0. Entonces, igualo esta 0 y me doy cuenta de que puedo factorizar. Pues digo, vale, pues entonces veo que 2x por 1 menos 2x al cuadrado es igual a 0. Esto, siempre que podáis factorizar, debemos hacerlo, porque así veréis que los cálculos salen muchísimo más rápido y no nos tenemos que complicar tanto la vida. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues que 2x sea igual a 0. Vale, entonces la solución es que x sea igual a 0. Y la otra posibilidad es que todo esto de aquí valga 0. Entonces vamos a desarrollarlo. Pues aquí tenemos la expresión. El 1 pasa al otro lado, o el menos 2x pasa al otro lado como positivo. El 2 pasa a este lado dividiendo y nos queda como x al cuadrado es igual a 1/2. X es igual a la raíz cuadrada de 1/2. Y aquí, bueno, ya sabéis que es más o menos la raíz cuadrada de 1/2. Y este es importante porque te está dando dos valores de x, es decir, dos puntos de x en los que se cumple que la pendiente es 0. Entonces, la solución 2, digamos, la primera solución de esta raíz cuadrada sería x igual a menos 0,707107. Y la solución 3 sería x igual a más 0,707107. Entonces ya tenemos tres candidatos, que sería en el 0, correcto. En el menos 0,7, vamos aquí, pues sí, parece que es correcto. Y en el 0,7 que parece que es correcto. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros calculamos la derivada parcial, perdón, la derivada con respecto a x, las pendientes salen 0 aquí, pero estos dos puntos no los tenemos, eso los tenemos que añadir ahora después. Entonces, una vez que ya tenemos esos puntos, que sería estos 3 más los otros 2, que estos 2 corresponden a los límites de x, menos 1 y 1, ¿vale? Que no se despiste nadie, simplemente es los límites de x. Bueno, pues entonces el siguiente paso es ver cuál es la coordenada y. ¿Cómo sabemos eso? Pues si antes hemos dicho que y es igual a x al cuadrado, pues ahora todos los puntos de x simplemente los elevamos al cuadrado y ya sabemos lo que vale y. Así de fácil. Entonces, si x vale 0, pues y es igual a 0 al cuadrado, que es 0. Entonces, el primer punto ya sabemos que es el 0, 0. Entonces, el segundo punto, pues si es menos 0,7 tal, pues sí vale 0,5. Vale, pues el segundo punto es este.
Y el tercer punto lo mismo, simplemente sustituimos y vamos sacando lo que vale y. Antes hemos dicho que hay que añadir también los puntos de la frontera, de lo que hemos dicho desde x a menos 1 hasta x más 1. Vale, pues entonces, si x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Pues y vale 1. Pues tenemos, vale, aquí he puesto punto 1, bueno, pues ponemos punto 4 y punto 5. Si x vale 1, pues lo mismo, pues 1 y 1. Bien, ¿y cuál es el último paso? O prácticamente el último paso. Lo último que nos quedaría es ver cuánto vale z en esos puntos. Entonces, z en función de qué valores iba, de x y de y, o lo que es lo mismo, de x y de x al cuadrado. Entonces, vamos a sustituir simplemente eso y ya lo tenemos. Tenemos que x es igual a 0 al cuadrado menos 0 a la cuarta, pues 0. Cuando x vale menos 0,707107, pues todo esto al cuadrado menos todo esto a la cuarta, y eso da 0,25. Y así con todos. Y lo que vamos consiguiendo ya son las tres coordenadas. Teníamos la coordenada y, que es el paso este que hemos hecho ahora, y la coordenada z, que es el paso que hemos hecho ahora. Entonces, el último paso, ahora sí, es comparar la coordenada z de todos los puntos que hemos obtenido. Entonces, según esto, ¿cuáles son los máximos? Pues nos vamos a z y pondríamos en el examen. Son máximos absolutos el 0,5, el menos 0,707,025,05. Luego, este de aquí, y veríamos que los mínimos absolutos serían el 0,0 y el menos 1,10 y el 1,10. Vale. Pero también tendríamos que comparar los puntos candidatos que hemos hecho con el procedimiento anterior. Y si no recuerdo mal, era 0,0 también, que era un punto de silla. ¿Vale? Pues entonces pondríamos el punto 0,0 es un punto de silla. Y entonces ahora sí, ya habríamos dicho todos los pasos. Entonces, en el siguiente vídeo haré lo que os he dicho antes. Un vídeo de un par de problemas, o no sé, igual uno, depende de lo largo que sea el vídeo, sobre calcular los puntos en el procedimiento de la frontera y en el procedimiento de la superficie en general. Y luego juntaremos los dos resultados, los de la frontera y los de la superficie, comparamos todos esos puntos y entonces decimos ya finalmente qué puntos son máximos, mínimos y si hay algún punto de silla. Bueno, pues espero que os haya servido, espero de verdad que haya quedado todo claro y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.